Buen día, somos alumnos de segundo semestre de la licenciatura Medicina General en la Universidad Durango Santander, Campus Hermosillo. El tema de nuestro cartel es variables de estratificación de riesgo como predictores clínicos de COVID-19 en pacientes graves y fatales. El equipo está conformado por López Endaya Emilia, Ramírez Barajas Adamaris, Rubio Ortiz Liliana, Trujillo Galvez Luis Florencio y su servidora Luque Franco América. A continuación, les presentamos nuestro cartel en una vista completa. En el transcurso de la presentación, mis compañeros y yo iremos explicando cada uno de los apartados del cartel a manera de diapositivas para una mejor visión y comprensión. El virus, o también conocido como COVID-19, es una enfermedad infecciosa causada por un coronavirus recientemente descubierto. Se contagia extremadamente rápido a través de tres factores principales: contacto directo con otras personas a menos de 2 metros de distancia, gotas respiratorias, estornudos, tos y conversaciones, al igual con el contacto con superficies infectadas. Es de vital importancia conocer los antecedentes de esta enfermedad para ir comprendiendo cómo se ha ido desarrollando. Se origina en Wuhan, Hubei, China. El 12 de enero del 2020 se hace pública su secuencia genética. El 20 de enero del 2020 la OMS lo declara como emergencia de salud pública y el 11 de marzo la OMS lo declara como una pandemia. En cuanto a su incidencia, tenemos que a nivel de su incidencia mundial se presentan 726 casos por cada millón de personas. Actualmente, el día 27 de mayo del 2020 se presentaron 5.644.562 casos confirmados. En cuanto a su incidencia nacional, se presentan 589 casos por cada millón de personas. Actualmente se presentaron 74.560 casos. Finalmente, en cuanto a su índice de mortalidad, tenemos que a nivel mundial han fallecido 352.789 personas. En cuanto a su nivel nacional, o sea, México, se han presentado 8.134 fallecidos. Complicaciones graves de esta enfermedad pueden ocurrir en personas jóvenes de cualquier edad, pero se ven más predominantemente en personas de edad avanzada o personas con comorbilidades subyacentes, las cuales pueden ser hipertensión, diabetes, enfermedad cardiovascular, enfermedad pulmonar, cáncer, enfermedad renal crónica, obesidad, aquellas con un índice de masa corporal mayor de 30. También se habla que la inmunosupresión es un factor de riesgo, pero todavía no se ha demostrado del todo. Las mujeres embarazadas infectadas, especialmente aquellas que desarrollan neumonía, se ve que tienen una mayor frecuencia de un parto prematuro y parto por cesárea. Manifestaciones clínicas. El tiempo medio desde el inicio de los síntomas hasta la recuperación es de 2 semanas cuando ha sido la enfermedad ha sido leve y de 3 a 6 cuando ha sido grave o crítica. El tiempo entre el inicio de los síntomas hasta la instauración de los síntomas graves como la hipoxemia es de 1 semana y de 2 a 8 semanas hasta que se produjera el peor de los casos, el fallecimiento. Los síntomas más comunes de encontrar es fiebre, cansancio, tos seca y dolor de cabeza. Algunos síntomas que también podremos encontrar es dolor de garganta, congestión nasal, diarrea y el principal de los síntomas de una dificultad grave es dificultad para respirar. Existen 5 pruebas para la detección de COVID-19. Tenemos las pruebas de ARN, pruebas inmunológicas y pruebas rápidas. La prueba del PCR es la prueba de oro para detectar COVID-19 activo. Esta se realiza en un hisopo nasofaringeo, pero también se puede realizar en otras partes del tracto respiratorio. También están las pruebas serológicas o inmunológicas, que estas miden los anticuerpos contra el SARS-CoV-2 y se utilizan principalmente en pacientes que han tenido COVID-19 en el pasado. Cabe mencionar que las pruebas rápidas son poco precisas y poco confiables, por eso no se recomiendan para un diagnóstico de COVID-19. En cuanto al objetivo de nuestro cartel, es conocer los procesos de evaluación e identificación de las etapas de gravedad de la infección por COVID-19 a partir de la información integrada de consenso tanto a nivel mundial y nacional. Es importante evaluar e identificar la etapa de gravedad de infección de COVID-19. Por eso se clasifican 3 tipos de etapas: etapa 1, etapa 2 y etapa 3. Tomando en cuenta que la etapa 1 es infección temprana, es importante destacar que en los síntomas clínicos el paciente no presenta neumonía. Lo más importante es evaluar las comorbilidades de los pacientes, ya que de acuerdo a esto se clasifican diferentes tipos de algoritmos, que posteriormente estos algoritmos sirven para administrar los tratamientos sintomáticos ambulatorios.
Posteriormente, en la etapa 2, y lo más importante de destacar es que se va a llevar en revisión médica y en hospital. Los síntomas clínicos más destacados es investigar si existe una neumonía leve, aparte de los que presentó en la etapa 1, ya que es un riesgo moderado de incremento de la probabilidad de complicación. Sus signos clínicos se basan en la escala de Kurr, que esta mide las complicaciones que va a presentar la enfermedad. Posteriormente, en la etapa 3, ya más grave, se lleva su tipo de abordaje en hospitalización. Lo más destacado de sus síntomas es que presenta neumonía grave. Sus signos clínicos se llevan a cabo de Kurr, de la escala de Kurr 65, y es importante que estos obtengan una atención integral, investigar sobre infección y evaluar opciones de tratamiento. Buenas tardes, mi nombre es Luis Trujillo y a mí me tocó hablar un poco sobre los periodos de transmisibilidad del COVID. Aquí en esta imagen de la derecha podemos ver de una manera gráfica, clara y concisa los periodos medios de transmisibilidad según la gravedad de los casos del COVID-19. Y metiéndonos un poco más en bioquímica, también podemos ver sus periodos de detección de RNA mediante el PCR y de anticuerpos mediante técnicas serológicas. Los colores, como podemos ver aquí, nos indican entre qué días es más transmisible el virus, dependiendo del caso. Podemos notar, obviamente, que entre más grave sea el caso, entre más grave encontremos al paciente, su periodo de transmisibilidad es muchísimo mayor. Es importante aclarar que aunque un paciente sea asintomático, al momento de que éste se le detecta el COVID, aunque se le dé de alta del hospital, es de vital importancia que permanezca aislado, ya que como podemos ver en la gráfica, aún así presenta un periodo de transmisibilidad. El rojo nos muestra muy transmisible y el naranja poco transmisible, pero aún así está presente. Histológica, el SARS-CoV-2 infecta al huésped utilizando el receptor de la enzima convertidora de angiotensina 2. Esta se va a unir y expresar en varios órganos, tales como los pulmones, el corazón, los riñones y el intestino. También cabe decir que estos receptores también van a expresarse por las células endoteliales. Se desconocía totalmente si los problemas vasculares de esta infección eran debido a la participación de células endoteliales por el virus. En esto se realizó un estudio de diferentes órganos de pacientes con COVID. El estudio se realizó a 3 pacientes, que eran los siguientes cortes: corazón, intestino delgado, pulmones y riñón. Y esto, en su resultado, arrojó a elementos virales y a una acumulación de células inflamatorias. Debido al título de nuestro proyecto de evaluación de riesgo grave fatal, obtenemos la escala de News 2, la cual es para medir los parámetros fisiológicos como frecuencia respiratoria, saturación de oxígeno, frecuencia cardíaca, nivel de conciencia y temperatura, entre otros. Los cuales, para evaluarlos, existe un rango que va desde los 0 hasta los 3 puntos. Al evaluar al paciente se van sumando, depende de donde queden clasificados, lo cual nos lleva a la tabla de la derecha, que es una clasificación de riesgo clínico. Debido a los puntos que se clasificaron en la tabla pasada, se va a hacer este rango, los cuales van de 0 a 4 puntos, tienen un riesgo clínico bajo y requiere cuidados de enfermería. Los que tienen 3 puntos en cualquiera de los parámetros tienen un riesgo clínico bajo medio y requieren respuesta urgente en piso o bala, lo cual es respuesta a un médico y a un equipo capacitado. Los que tienen de 5 a 6 puntos tienen un riesgo clínico medio. Estos requieren, y de igual manera, una respuesta urgente en piso o bala. Los que tienen de 7 o más puntos tienen un riesgo clínico alto. Este requiere respuesta emergente, lo cual es un equipo capacitado para manejo crítico, y de igual manera deben de también tener manejo de vía aérea. Aquí veremos lo que es la escala de Kurr, que esta es la evaluación de riesgo de muerte para personas ya que están en un grado fatal. En sus factores clínicos encontraremos lo que es la confusión mental. El ácido ureico puede cruzar la barrera hematocefálica y provocar la confusión mental. Vamos a tener la frecuencia respiratoria, que va a estar asociada a la hipoxia, la presión arterial baja, y cabe recalcar que esto nos estamos basando en personas mayores de 65 años. En la tabla de Kurr, en los casos de los pacientes con 65 años y más, se puede clasificar con grados de gravedad,
que va de 1 a 5 puntos, según los signos y síntomas que se vayan presentando. Como conclusión, es muy importante conocer los criterios de clasificación de los pacientes para poder brindar un mejor manejo de atención al paciente con COVID, desde aquel que está en estado crítico hasta el estado fatal. Cabe destacar que en los diferentes apartados de nuestro cartel se hizo mención de algunos datos referentes a nuestras asignaturas de segundo semestre. Gracias por su atención.